Como bien lo dijo el pastor, hay una serie que este mes estarán tocando acerca del Espíritu Santo. A mí me correspondió por gracia divina y voluntad de los pastores de esta casa que yo hiciera la introducción. Entonces es como lo más difícil porque a mí me toca casi que abrir la puerta para que ellos puedan exponer. Y sabe, hablar del Espíritu Santo siempre es difícil. De hecho, Martin Lloyd-Jones decía que es no solo una doctrina controversial, sino difícil, porque tiene que ver mucho con las emociones de las personas y termina exagerándose de un lugar o del otro. Y creo que todos nosotros conocemos estas exageraciones, ¿no? Donde llueve oro. Claro que un hermano me dijo que me sentara ahí hoy, porque ahí llovía la unción para el santo. Entonces yo me quedé pensando y dije, uy, o sea que aquí hay poder, aquí la cosa. Pero no, ¿sabe? La doctrina del Espíritu Santo ha sido absolutamente mancillada de un lado o del otro. La doctrina a veces tiende a ser pendular. Entonces, o va a un lado donde la exageramos, o va al otro lado donde la mutilamos. Y el consejo de Pablo es permanecer en el centro del consejo de Dios. ¿Quiere decir que la doctrina del Espíritu Santo es bíblica? Sí, amén, ahí está. Es verdad, el creyente no podría vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es imposible tan siquiera pensar que nosotros tendríamos una vida de santidad sin el Espíritu Santo. Es imposible decir que podemos permanecer en unidad como iglesia sin el Espíritu Santo. Él está, como es la promesa de Cristo en Juan capítulo 14, Él no solamente mora con nosotros, sino está en nosotros. Es bíblico, es verdad, el Espíritu Santo está en nosotros. También no podemos negar que el Espíritu Santo permite muchas veces que nuestras emociones estén controladas y en medio de una adoración como la de hoy, tal vez se nos zafa una lágrima. ¿Y eso está mal? No, es parte de la obra del Espíritu Santo también con nosotros. Pero también sucede al otro lado. ¿Sabe? Hace muchos años, cuando el Señor me salvó, igual que muchos de ustedes, yo también estuve en una iglesia donde todo era manipulado. Y el pastor me dijo, yo veo que tú tienes el don, me dijo él. ¿Para qué? Le dije, no sé, pero tienes un don. Entonces, yo quiero que vayas a las escuelas bíblicas. Y yo fui. Me senté y el profesor era un señor muy alto, narizón, así gordote. Y él empezó a enseñarnos la escritura. Y un día cualquiera dijo, no, yo hoy siento que no tengo que enseñar, dijo él. Tengo que ministrar. Y cerró la Biblia y nos hizo pasar al frente. Y empezó a orar por nosotros. Y dijo esto. Dijo, mi mano es la espada de Jehová, dijo así. Y empezó a poner su mano en la cabeza de las personas y las personas empezaban a gritar. Y él decía, estoy liberándolos con la espada de Jehová. Piensa en eso. Y les hacía en el estómago así, espada de Jehová. En la cabeza, espada de Jehová. Cuando llegó a mí, mire, yo no pude contener la risa, yo me reí. Y él me miró y me puso la mano así, por la espada de Jehová, sé libre mediante la risa, me dijo. Pues más risa me dio. Sé libre, decía, sé libre. Y yo reía porque, y él decía, sí, mientras te ríes te estás liberando. Yo ese día salí compungido en el corazón realmente. Porque yo no podía creer que eso era Dios. Yo venía a la escritura y yo no encontré a Pablo, ni a Juan, ni a Lucas, ni a ninguno de ellos diciendo espada de Jehová. Yo entendí que un buen culto de liberación es donde se predica la Biblia. Donde el Espíritu Santo, por medio de la palabra predicada, limpia nuestra mente, sana nuestra alma. No todo este espectáculo que usted y yo conocemos, ya no lo sabemos. Donde llueve oro, donde está la unción del chicle. ¿No se lo han visto? No lo vayan a ver. He visto cosas terribles. A la congregación llegan personas diciéndome,
que les habían dado el don de las 7 lenguas. Y yo decía, ¿de dónde sacaron eso? Ya no solamente el don de lenguas, sino de las 7 lenguas. Y cosas por el estilo. Eso ha hecho también que tal vez nosotros huyamos con relación al Espíritu Santo, por el miedo a caer en el exceso. Pero quiero decirle algo, hermano, tanto el exceso es pecado como la ausencia de esta doctrina en la iglesia, una iglesia sana, también es pecaminoso. No podemos estar allí. Y nuestra vida, querido hermano, no puede estar ausente de la verdad del Espíritu Santo en medio de nosotros, sin la pasión del Espíritu en nosotros. Una vida fría, una vida donde caemos en la mentira de los escolásticos, ¿no? Donde si no lo entiendo, entonces no lo puedo creer. Bueno, yo quisiera que me explicara completamente cómo fuimos salvos. Y tendremos todo un panorama, pero completamente yo explicar cómo soy salvo no es tan fácil, pero lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo me da testimonio a mí que soy hijo de Dios. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, hoy nos proponemos, a través del libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, que también es un texto supremamente controversial. Cuando llegamos al libro de los Hechos, todo va muy bien en el capítulo 1, pero cuando llegamos al capítulo 2, ya ahí entramos en reversa. Seguramente me va a hablar de las lenguas. ¿Y son las lenguas para este tiempo? ¿Son las lenguas idiomas o es un idioma celestial? Bueno, yo hoy no lo voy a sacar de esa duda, no es mi trabajo. Usted tiene un pastor para que lo haga. Yo simplemente vengo a introducir el tema del Espíritu Santo y creo que el mejor lugar donde podemos hacerlo es en el libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés. Esto es importante. Quiero que leamos todo el pasaje del verso 1 al verso 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, note, como de, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí sabemos entonces que no eran lenguaje de ángeles, sino en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quieres decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. La versión de las Américas dice, están borrachos. ¿Sabe? Recuerde que Hechos es el segundo tomo del Evangelio de Lucas. Originalmente Lucas y Hechos son un solo texto, escrito por un mismo autor, Lucas. Lucas, el médico, discípulo de Pablo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque aparte de que Lucas es médico, según lo dice Pablo, Lucas es un excelente historiador. ¿Alguno de ustedes recibió clase en su colegio? No, creo que esa cátedra ya la quitaron, la cátedra de historia. Yo tuve un muy buen profesor de historia. Y los historiadores tienden a hacer lo siguiente: antes de llegar al punto, primero hacen tremenda introducción.
algo así como lo que estoy haciendo yo. ¿Sabe? Lucas hace lo mismo. Lucas en el Evangelio capítulo 1, él hace toda una introducción para llegar al capítulo 2, y el capítulo 2 es el eje de todo el texto, el nacimiento de Cristo. Pero primero nos dice qué estaba pasando alrededor de esto. Como un buen historiador nos cuenta la situación, quién era el que estaba al mando, qué sucedió precisamente antes de que naciera Cristo. Pero en el capítulo 2 hace que toda su audiencia y usted y yo como lector entendamos que el eje central es Cristo como el Hijo del Hombre. Pero eso no se nos puede olvidar cuando vamos a Hechos, porque Hechos es el segundo tomo de esta colección histórica. Y en el segundo tomo hace lo mismo, capítulo 1. Es toda la introducción al eje del texto, que es ¿cuál? El Espíritu Santo en medio de la iglesia. A veces no lo vemos tan claro. No se trata el libro de los Hechos de 12 hombres poderosos. No se trata el libro de los Hechos de cómo estos hombres lograron hacer un montón de cosas. Se trata del Espíritu Santo haciendo cosas sobrenaturales por medio de hombres naturales. Porque palabras como sobrenatural o milagro, a veces nosotros pensamos que hay que quitarlas de nuestro vocabulario. Suenan un poco religiosas, pero tengo que decirle que entonces tendríamos que arrancar la Biblia. Muchas hojas, porque cuando usted lee el libro de los Hechos encuentra que hay un montón de cosas sobrenaturales hechas por el Espíritu Santo de Dios en medio de hombres naturales como usted y como yo. Hoy entonces, como introducción, quiero que veamos tres cosas. Primero, la ocasión de la venida del Espíritu Santo. Lo segundo, la forma en que llegó. Y lo tercero, el resultado o el efecto que esto tuvo en la iglesia. Lo primero es esto, la ocasión. ¿Cuánto tiempo tengo? Contando desde ya. Ay, caray. Entonces toca ponerse los tenis y correr. Bueno, lo primero es la ocasión. Dice aquí, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, cuando es una señal de un cumplimiento de algo esperado. Si usted va versos atrás, Jesús ha prometido en el capítulo 1, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Pero cuántos días fueron? Bueno, por el texto sabemos que son 10 días. Pero, ¿ellos sabían esos 10 días? No. Ahora quiero que piensen algo. ¿Ellos sabían lo que les iba a pasar? No. ¿Ellos tenían idea de esta promesa? Van a ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Eso qué es? ¿Cómo funciona eso? Porque no podemos perder de vista el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento solo el rey, el sacerdote o el profeta, y en algunas ocasiones especiales, como en el libro de los jueces, las personas tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Pero ahora Jesús le está diciendo a sus discípulos, muchachos, dentro de no muchos días ustedes serán bautizados y serán llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué es eso? Piense que dice el texto que ellos estaban todos unánimes juntos orando. Ese era el ejercicio. Pero orando y esperando ¿qué? Precisamente. Bueno, para nosotros de este lado de la gracia, decir que estamos esperando el Espíritu Santo, pues es un poco más fácil, ¿no? Porque tenemos todo el contexto bíblico y hemos visto el error de muchos para decir eso no es. Pero ellos no tienen ninguna de esas dos características. No tienen ni el texto completo y tampoco tienen el error en otros. Por lo tanto, yo quiero que centre su atención que cuando hablamos de que ellos están esperando precisamente el Espíritu Santo, ellos están esperando algo que no conocen, que no saben, que no tienen ni idea de qué es. Pero Cristo lo ha prometido. Y así como Él había prometido que resucitaría de entre los muertos, y sucedió, seguramente esta era la esperanza entre ellos. Obviamente, si Él lo dijo, esperémoslo. Pero no sabemos qué esperamos. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque
quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted esperó expectante el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida? Con esa misma verdad, con esa misma necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió de su casa expectante a qué hará Dios hoy conmigo? Con esa pasión, con esa misma pasión que el texto nos refleja, que esta gente estaba esperando algo que no sabía. Hay una ocasión, hay un momento específico. Cristo ha hecho la promesa y en Juan capítulo 14, le repito, Él ha dicho, ahora el Espíritu estará en ustedes. Pero ellos no lo entienden completamente, no saben exactamente qué es lo que pasará. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Todo. Todo porque, ¿sabe? Cuando recién comienza nuestra vida cristiana, nosotros caminamos hacia el culmen de los milagros. No sé si a usted le pasó, pero uno ora porque la buseta pase a tiempo. ¿No le pasó a usted? Señor, provéeme el bus. Y llega el bus y uno dice, gloria a Dios, es un milagro. Y cosas como esas. Va en su auto al parqueadero y va orando, Señor, que consiga un espacio. Y cuando aparece el espacio usted dice, es la providencia de mi Dios. Todo el tiempo está en esa expectativa. Pero con el tiempo vamos descendiendo hacia el valle de la obligación. Y es que ahora Dios tiene que hacerlo. Y cuando no pasa, entonces estamos esperando la buseta y pasó una, pasó otra y Señor, ¿y qué? Mira a tu siervo aquí esperando y tú no provees. Porque con el tiempo nuestro corazón se va haciendo duro cuando debería ser expectante a la bondad de Dios. Y la venida del Espíritu Santo no era más que el cumplimiento de su promesa desde el Antiguo Testamento. Y esta gente lo esperaba con ansias. Ahora nosotros no esperamos al Espíritu Santo, está entre nosotros, es su promesa. Está en su corazón como en el mío, habita en medio de esta congregación. Pero nos cuesta un poco ahora, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo, estar expectantes a la verdad cumplida diariamente de nuestro Dios con nosotros. No con esto pretendo regañarlo, no. Pretendo hacerlo consciente que usted y yo vivimos una vida espiritual. Que realmente somos un milagro, no sé si no lo ha visto así. Somos un milagro, porque definitivamente Dios le plació salvarnos. Y no solo nos salva, sino que ahora nos da su Espíritu Santo para tener una vida potenciada en Él, que es un término que ahora se maneja, empoderado. Vivimos una vida diferente. Piense en eso. Piense, como le decía hace un momento, ¿cuándo fue la última vez que usted salió de su casa esperando la misericordia del Señor, expectante a lo que Dios hará, convencido que Él moverá su mano a su favor? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con pasión delante del Señor esperando una respuesta? Porque ¿sabe qué pasa? Nuestras vidas se van enfriando. Y qué bueno momentos como este que nos recuerda que tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestras debilidades. El texto es claro cuando dice que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles. El que clama es el Espíritu a favor nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que recordar y repetir esto? Porque con el tiempo nuestros corazones, en vez de ser mejores para el Señor, van siendo peores. No debería suceder. Y esta ocasión a mí me hace ver que estas personas no sabían qué esperaban, pero con pasión clamaban por algo que no conocían. ¿Qué más nosotros? Que podemos clamar, tenemos el texto completo, conocemos a nuestro Dios, podemos clamar expectantes, esperando una respuesta. ¿A qué lo animo hoy? A caminar sabiendo que Dios está entre nosotros, que el Espíritu Santo mora en usted, dentro de usted, con usted, que el Espíritu Santo sirve a la iglesia, personalmente a cada uno de nosotros. No es nuestro siervo,
Porque yo no puedo decir como muchos hoy, a la voz de tres, Espíritu Santo, tócalo. No, no. No, porque Él no está en un partidor esperando, mirándome. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? No. Es Dios mismo entre nosotros. Pero nos sirve. ¿Y sabe cómo nos sirve? Trayéndonos a Cristo. Compungiendo nuestro corazón. Trayéndonos a la verdad del texto bíblico. Cambiando lo que somos. Él es el que cava y ahonda en nuestra mente. Y todos los días nos hace ver dos cosas importantes. Uno, nuestra pecaminosidad. Pero dos, la gracia de Cristo en la cruz. Día tras día. ¿A qué lo animo? A una vida apasionada. A una vida que espera de Dios siempre. Yo he escuchado, hermanos, yo tengo por costumbre pararme en la puerta de la iglesia. Yo mismo recibo a cada uno de los hermanos. Eso me han regañado muchas veces porque me dicen que pastor, usted tiene que estar adentro participando de la adoración, y es cierto, pero me gusta saludar a los hermanos. Y llegan ellos y muchas veces les pregunto, ¿cómo están? Y tienen una cara. Me miran y me dicen, en victoria, pastor. ¿De verdad? Aleluya, dice. Entonces me toca decirle, pecas por dos cosas, por tu amargura y por tu mentira. Porque se nota que no estás ahí. Pastor, es que ha sido momentos tan difíciles. ¿Y quién no los tiene? ¿Usted cree que para esta gente era fácil? Había muerto su Señor, resucitó su Señor y ahora se va. Piense entre ellos mirándose, ¿y qué vamos a hacer? Pedro mirando a otro ahí, ¿qué hacemos, chino? Pero estamos esperando la verdad del Espíritu Santo. Hay una promesa de Cristo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Que no podemos continuar una vida tan seca. Una vida absolutamente alejada de un cumplimiento real de las promesas de nuestro Señor. Todos tenemos momentos difíciles, claro que sí. Todos tenemos, y más en esta pandemia, no sé a quién no afectó. Personalmente a nosotros en nuestra iglesia nos afectó durísimo. Varios hermanos fallecieron. Son momentos que usted pareciera que la iglesia se va a desmembrar, pero el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, para acostumbrarnos a algo, y es que nuestra vida está escondida en Cristo y por lo tanto tomamos aliento en Él. Hermano, no, es imposible vivir una vida espiritual lejos del Espíritu Santo. No se puede. No pasa. No puede salir usted en las mañanas pensando, este es otro día más. Debe salir en las mañanas pensando que Dios le sorprenderá por su gracia, por medio del Espíritu Santo. Que usted no lo controla todo, que usted camina en la obra de Cristo revelada por el Espíritu Santo, y que Él, como cantábamos hace un momento, gracias a Dios, sigue sentado en su trono. Él sigue gobernando y nosotros con Él. Por lo tanto, en esta ocasión vemos que ellos oran, claman, convencidos de algo que no conocen. ¿Qué más nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Nuestra oración debería cambiar en ese sentido. Debería ser más apasionada, exigiendo menos y dependiendo más. No sé si a usted no le ha pasado que a veces, mire, la Biblia dice algo claro. Jesús nos deja tremenda enseñanza cuando nos dice que de la grandeza del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Usted quiere conocer su corazón? Escúchese lo que dice. Eso es como una cirugía que Cristo hace. De manera que por medio de nuestras palabras Él saca el corazón, nos lo muestra y dice, vea, esto eres tú. Por lo tanto, sería bueno que usted se grabara cuando ora y que lo pudiéramos reproducir el domingo aquí en el culto. Poner la memoria ahí. Vamos a escuchar al hermano fulano cómo ora. Y tal vez el hermano fulano solo sabe exigir o quejarse.
O tal vez el hermano fulano ya le parece que ha vivido tanto tiempo en el evangelio que ahora puede entonces discutir con Dios. Yo tengo una prima que me dice así: es que estoy en guerra con Dios. Vaya, estoy peleada con Él porque no me ha dado lo que yo quiero. Y a nosotros nos parece una exageración, y de hecho lo es. Pero miremos eso hacia adentro de nuestro corazón. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cuál es nuestra ocasión diaria? Cuando venimos delante del Señor, tenemos esa misma reverencia y esa convicción que tenían estos hombres, sabiendo o esperando algo que no conocían. ¿Qué más nosotros, que conocemos la obra de nuestro Cristo? A eso lo animo en esta mañana. Lo animo a que su oración cambie, que su percepción espiritual cambie, y que camine ahora sabiendo que Dios está con usted. Y estoy a la expectativa, quiero ver la obra de Dios continua. Y no me refiero a esto con casa, carro y beca. Y si le llega, pues qué bueno. Pero recuerde que la obra de Cristo es primeramente espiritual. La transformación de su ser, de sus pensamientos, de ver cómo Dios obra en usted, dentro de usted y con los suyos. A eso me refiero, a esa expectativa. Quiero llamarlo hoy a esto. Ahora bien, no solo es la ocasión, perdón, el efecto. Ahora sí, no, primero dije la ocasión, ¿cierto? Es que se me corrieron los apuntes. Piense ahora en la forma. Que dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Note dos cosas. ¿De dónde vino? Dice el texto que vino del cielo. Y lo segundo, que llegó de repente. No, yo no me imagino a Pedro diciéndole a otro que estaba ahí: chino, tóquese esta y prepare el ambiente. No, eso no pasó. No estaban los de alabanza, que son los que hacen descender la presencia de Dios. No, tampoco estaban. No estaban entonando un himno específico. Es que estamos preparando el ambiente para que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué le digo esto? Porque no podemos hacer absolutamente nada, no podemos manipular al Espíritu Santo de Dios. Él es Dios. Él llegó en el cumplimiento del tiempo, según el Padre, bajo las especificaciones de Cristo y en el momento en el que Él dijo. No antes, no después. Y note, vino del cielo. Fue enviado por Dios mismo. No fue que la iglesia estaba ayunando, ¿no? Y estaban clamando, y en medio de la oración entonces Dios vio que ellos, pobrecitos, estaban clamando y les envió el Espíritu Santo. No, llegó como el cumplimiento de las promesas del Padre desde el Antiguo Testamento, ratificadas en Cristo, y en ese momento Él vino, no porque nosotros lo hayamos hecho. Y esto entonces nos muestra que tampoco nosotros como iglesia podemos manipular al Espíritu Santo o hacer cosas que parecen del Espíritu Santo. Voy a contarles una. Llegó a la iglesia una señora diciéndome que ella tenía tremendo don de discernimiento. Ah, qué bueno, hermana, le dije yo. Es que a la iglesia llegan personas tremendas. Ella se subía a Transmilenio. Y me cuenta esto la señora con un hermano de nuestra congregación, iban juntos a hacer una diligencia de la iglesia precisamente. Y se paran así, y se pararon dos personas de la silla. Entonces el hermano que está con ella le dice: siéntese, y él pasa a sentarse, y ella lo coge así durísimo, y lo devuelve. No. Le dice: ¿por qué? Le dijo: porque esas dos personas dejaron dos demonios ahí, mírelos. Y él se quedó mirando, y casi que se sentía mal él, porque yo no puedo ver esos demonios. ¿A qué me refiero con esto? A que es imposible manipular la obra del Espíritu Santo. No lo puedo hacer.
Y no puedo manipularla como en esta exageración, pero tampoco puedo manipular la obra del Espíritu Santo haciéndome pasar como un creyente piadoso. Quien produce la piedad y la verdadera espiritualidad en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y tal vez usted puede venir y sentarse en una iglesia y hacerse pasar como que realmente es un buen creyente. Pero quien conoce su corazón y quien le ha traído a Cristo para que nazca de nuevo es el Espíritu Santo. Usted y yo no podemos manipular una obra espiritual que viene del cielo. No podemos hacerlo. No podemos fingirlo. Tal vez podemos aparentar delante de muchos que somos muy puestecitos, muy bonitos, tenemos un lenguaje casi religioso. Casi que, como dice Pablo, nos saludamos con himnos, con ósculo santo, hermano, gloria a Dios. Pero quien conoce la verdad de nuestro corazón es el Espíritu Santo, no lo puedo manipular. Quien conoce realmente cómo soy cuando nadie me ve es el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo estoy en casa y se me sale la carne, decía un amigo que él tenía el poder de andar en el espíritu, pero cuando quería se pasaba a la carne. ¿Está bien? Qué buenos mis amigos, ¿no? Eso no pasa, es imposible. Pero muchos de nosotros en casa sí queremos de una manera involuntaria manipular esto. En choques naturales en el matrimonio, cuando tal vez la esposa exige algo y el hombre entonces se enerva. Pero ¿cómo mujer te atreves a decirme esto? Olvidando ciertamente que el Espíritu Santo le recordará que debe tratar a su esposa como vaso más frágil. Amén, hermano. Es que es complicado, ¿no le parece a usted? Es complicado porque a veces vemos los textos por allá elevados, pero como que conmigo no mucho. No, eso ya pasó, sí, ya pasó, pero tiene mucha aplicación para nuestra vida diaria. Entre ellas esta. No podemos manipular, no podemos fingir algo que no es cierto. ¿El Espíritu Santo está en usted o no está? No hay esa dualidad. No está. Si no está, pues no está. Y hermano, usted está entre nosotros, pero tal vez no es de nosotros. Uy, duro para, ay, pastor, ¿cómo dice esto? Pastor, gracias por invitarme. Es duro, sí, es duro. Pero es una verdad bíblica. Usted mira el texto y no encuentra por ningún lado al ministro del momento, el ungido, viniendo a traer la presencia del Espíritu Santo. Él descendió porque Dios lo envió. Y lo más hermoso del texto es que de ahí en adelante nos muestra que el Espíritu Santo está en la iglesia, en cada creyente. Por eso esa idea de aplaudamos para darle la bienvenida al Espíritu Santo. Los que llegamos somos nosotros. Él siempre ha estado aquí. Su promesa. Por lo tanto, entonces, no podemos manipularlo. No podemos manipular la exageración haciéndonos ver más santos de lo que realmente somos. A veces queremos ser más buenos que Cristo. Porque yo tengo el poder y resucitan perros y bueno, hacen un montón de cosas. Eso no está bien. Pero tampoco al otro lado de volvernos tan fríos que ahora entonces fingimos una piedad que no tenemos. El Espíritu Santo nos enseña a vivir decentemente y en orden. Esto es importante, hermano. Es importante cómo vive usted realmente el Evangelio adentro de su casa, donde nadie lo ve. En la iglesia podemos hacer tantas cosas, pero en el hogar es a otro ritmo. En su trabajo. Contaba yo la historia de un hombre que cortaba leña. Se convirtió al Evangelio. Él era, bueno, ya lo dije, ¿no? Leñador. Ese era su trabajo. Y en la región donde él estaba no había más trabajo. Le tocaba moverse a otro pueblo. Y alguien le dice, mire, ve a tal pueblo. Allá hay mucho trabajo, pero odian a los cristianos. Y él dijo, no importa, es tanta la necesidad, yo tengo que ir. Se fue.
Al año regresó al pueblo de donde se había ido y le preguntaron ¿cómo le fue? Bien, dijo él, muy bien. ¿Y cómo le fue con los leñadores? Porque ellos odian a los cristianos. Y dijo, es que todavía no se han enterado que yo soy creyente. Le puede parecer cordial la cosa, ¿no? Pero todos los que están a su lado saben que usted es creyente. ¿Están convencidos de que usted realmente es un creyente? Que testifica usted de la obra del Espíritu Santo en usted. Esto es importante, porque sabe, la siguiente parte del texto nos dice, verso 4, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esto es clave, porque si usted nota en el verso 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos ¿cómo? Unánimes, juntos, ¿verdad? ¿Usted se imagina la iglesia sin el Espíritu Santo? ¿Usted se imagina la unidad de la iglesia sin el Espíritu Santo? Cuando usted llega a Hechos capítulo 15, usted encuentra ahí el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Que si tenemos que circuncidar a las personas para que sean salvas o no, esa fue la discusión. Sin el Espíritu Santo hoy tendríamos como 4 iglesias. Los que se circuncidan, los que no se circuncidan, los que comen sangre y los que no. Tendremos 4 iglesias diferentes. Pero Hechos 15 es el ejemplo más claro que el Espíritu Santo produce en el creyente unidad, deseo de unidad. Deseo de estar cerca, no solo de los que aman a Cristo, sino de los que están a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, como debe ser, usted en su casa procurará la paz con los creyentes como con los incrédulos. Usted no será el del problema. Como me dijo alguien una vez, es que pastor, yo me convertí hace 15 años y desde ese día dejé de hablarle a mi mamá. Uy, qué amor. Es que ella es una idólatra de la Virgen. No, pero a mí el Espíritu Santo me muestra que quien tiene el Espíritu Santo adentro procura la paz, procura la unidad, porque es un don. Esto es clave. Esto es un símbolo de estar lleno del Espíritu Santo, de estar lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, lo tercero es el efecto. Tú vas a correr. ¿Cuál fue el efecto? Míralo, aquí lo dice. Verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Note que fueron llenos del Espíritu Santo y el efecto es inmediatamente hablar de las maravillas de Dios. Y estas lenguas que leemos aquí no es como algunos dicen, ¿no? Que es esa jeringonza sin sentido. Te salta la vaquita a la baranda. No, el texto dice más adelante que quienes escuchaban entendían. ¿Ok? Es claro. No eran ángeles hablando, ¿no? Porque algunos quieren decir eso. Es que esto es un lenguaje celestial que solo los ángeles pueden entenderlo. Pero qué raro, porque cuando yo voy al Antiguo Testamento y ángeles hablaron con Abraham, él les entendió lo que decían. Ellos no llegaron hablando también en esa misma jeringonza. Este texto lo que nos está mostrando es que una causa primaria de estar lleno del Espíritu Santo es que hablaremos de las maravillas de nuestro Dios. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Vivimos en tiempos, hermano, donde Dios tiene una gran cantidad de abogados. Ahora todos quieren defender la causa, ¿no lo ha visto? Sobre todo en redes. Quieren defender la Biblia y son teólogos de Facebook. Quieren defender la iglesia. Quieren abogar todo el tiempo y hablan de la Biblia con tremendo sabiduría, bueno, tremendo conocimiento. Y abogan de la Escritura. Y tengo que decirlo, y válgame la redundancia, es literalmente la función de un abogado. Usted
cuando contrata un abogado es para que lo defienda una causa suya, pero es una causa que para él no es personal. Usted le está pagando para que ejerza su trabajo. Y Dios ahora tiene un montón de gente así. Pero resulta que a mí me dice el texto que ellos no abogaban, ellos no servían de abogados de Dios. Ellos eran testigos de primera mano de lo que Dios estaba obrando. En este sentido, la Escritura a nosotros nos llama no a abogar por la causa de Cristo, sino a ser testigos de la verdad de Cristo primeramente en nuestra vida. No es hablar de Dios como en tercera persona. No es hablar de las maravillas de Dios por allá como si fuese un Dios ajeno. El Dios que hace cosas por allá con otros, como pensando que Dios ama a todo el mundo, pero a mí me ama un poquito menos. No, hermano. El texto los llama a nosotros a estar absolutamente convencidos de quién es Dios, a testificar de su verdad de manera primaria. Yo soy el primer testigo de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo? En la transformación de mi vida. Yo puedo hablar de las maravillas de Dios, no necesito ser teólogo para hacerlo. Yo tengo el Espíritu Santo que transformó mi vida. Creo que todos nosotros entendemos una verdad clara aquí, y es que Cristo, es tan importante Cristo en la historia de la humanidad que la partió en dos. Antes y después. Creo que usted y yo deberíamos tener esa misma certeza en el corazón. Cristo debió haber partido nuestra historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora puedo decir que el Espíritu Santo dentro de mí me ayuda a testificar de esa verdad. No orgulloso del testimonio como algunos dicen, no, es que yo era un maleante y yo andaba con el fierro y en carro y yo hacía negocios de millones. No, y como estando orgulloso de eso. No, si hay algo que me avergüenza es mi pasado. Pero por su gracia y por la obra del Espíritu Santo en mí, hoy tengo una vida gloriosa. Testificar la verdad de Dios. Dice el texto que fueron llenos de tal manera que ahora ellos pueden hablar las maravillas de Dios. La pregunta para nosotros es si realmente lo hacemos nosotros. Si testificamos, no abogamos por la causa. Porque ahora parece que nos toca también defender la iglesia. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y allá donde va no lo roban? ¿No le han dicho eso? ¿Y le exigen el diezmo? Porque me imagino que su pastor sí tiene que andar en tremenda camioneta. Y entonces a nosotros nos toca defender esto, ¿no? Y abogar. No, así no es, hermano. La iglesia donde yo voy es una buena iglesia. Mi pastor no tiene carro, él camina. No, usted no necesita defender eso, hermano. O sea, usted necesita testificar de lo que Cristo ha hecho con usted. Ahora bien, note que este testimonio es con palabras. Dice que los que escucharon decían que ellos hablaban las maravillas de Dios, ¿verdad? No eran agentes secretos de Dios. No eran el 007 del cielo. No, pastor, es que yo no necesito hablar, mi testimonio habla por mí. Si usted le dijera eso a Pedro, Pedro le metería la de 5, así, págate. No es tu testimonio, es lo que tú hablas, lo que convence a otros. Dios sigue salvando por medio de la locura de la predicación. Y usted y yo tenemos esa obligación de hablar, que sean gesticuladas sus palabras, y estas son las que tienen el poder del Espíritu Santo para convertir el alma. No su testimonio ahí. Yo los voy arrastrando, pastor. No, predícales. Y si no está convencido de esto, predíquese a sí mismo. Pero esto es necesario hacerlo. Y ahora que quiero también mostrarle una segunda causa en este efecto. Y es que no solo ahora testificaban de las maravillas y la grandeza de Dios, sino que si usted sigue leyendo el libro de los Hechos y todo el Nuevo Testamento, encuentra que la iglesia sufría, pero lo hacía con gozo. Sufrían, pero lo hacían con gozo. En estos tiempos de pandemia tan difíciles,
muchos de nosotros entró en desesperación. Y yo quiero leerle este pasaje en 1 de Pedro capítulo 1, verso 8 y 9. Mire esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9. ¿Los tienen? Dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo pasó esto? Esta es una iglesia perseguida. Pedro nos lo dice del primer capítulo, en los primeros versos, que es una iglesia que está dispersa, que está huyendo. Una iglesia que sufría bajo la mano del imperio, que si los encontraban, los asesinaban, que los mataban por no rendirle adoración al emperador y porque los consideraban caníbales, porque ellos se comían el cuerpo de alguien y se tomaban la sangre de alguien. Vienen huyendo. Pero note el texto, dice: a quien amáis sin haberle visto. Piensen eso. En quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Quién produce eso en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién nos convence de que vienen tiempos mejores? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da el testimonio que Cristo vendrá por su iglesia? El Espíritu Santo. Y es un gozo inefable. Está ahí en el creyente. Ahora piensen en este otro verso, Hebreos capítulo 10. Versos 32. Verso 32 en adelante, ¿lo tienen? Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también los compadeciste, y note aquí, y el despojo de vuestros bienes sufriste, ¿cómo? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tremendo, ¿no? Esta gente perdieron el despojo, sufrieron el despojo de sus bienes. Pero ¿cómo lo vivieron? Con gozo. Yo creo que ninguno de nosotros ha perdido tanto como lo dice este texto. Es como cuando el libro de Apocalipsis dice que debemos resistir el pecado hasta la sangre. Nosotros no hemos llegado allá, gracias al Señor. Pero sí nosotros tenemos una mala actitud muchas veces, y es que somos de cristal. Cuando algo difícil aparece, nos derrumbamos fácilmente. Y la generación que sigue después de nosotros, ni se diga. Una generación que está siendo educada entre algodones, donde sufrir no está dentro de su lenguaje, donde el dolor no hace parte de su pensamiento. Hermano, tengo que decirle, por palabras de Cristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo sé que eso es verdad? Porque el Espíritu Santo está dentro de mí y lo testifica. Es imposible decir que Dios es tu sanador cuando nunca te enfermaste. Es imposible decir que Dios es tu proveedor cuando nunca has tenido necesidad. Es imposible decir que Dios te protege cuando tú tienes las bases cubiertas. Y si algo aprendemos después de la venida del Espíritu Santo, es que la iglesia dependía de la obra del Espíritu de Dios. Ellos estaban expectantes, tanto que si el Espíritu hablaba, ellos no se movían. A nosotros nos falta un poco allí.
Hermanos, necesitamos entender que el sufrimiento, el dolor, la angustia es parte de la vida del creyente. Pero tenemos al Espíritu Santo de Dios todo el tiempo con nosotros, sobre nosotros, dentro de nosotros, testificando que hay una patria celestial, que no somos de esta tierra, que todo lo que acumulemos aquí, aquí se queda, que somos espirituales, que nuestra obligación como creyentes es hablar las maravillas de Dios en todo tiempo. No podemos tampoco caer, hermano, en la fatalidad que muchos han caído, en el fatalismo, y es que como esta sociedad ya está mal, si usted le preguntara a un cristiano del siglo I, él le iba a decir lo mismo: uy, esta sociedad está terrible. Y siempre estamos diciendo que esto va de mal en peor, y tal vez es verdad. Pero quienes somos la sal de esta situación, somos usted y yo. Somos nosotros los que tenemos un mensaje de esperanza para una sociedad que cada día está peor. Usted y yo tenemos en vasos de barro la gloria del Evangelio, testificada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tenemos nosotros, como dice la Escritura, el Paracletos, el Consolador. Y sabe, esa idea del Paracletos, del Consolador, que es el Espíritu Santo para nosotros, algunos dicen, es que es una muleta. La iglesia no está enferma, la iglesia no cojea. Cuando habla del Espíritu Santo como alguien que soporta, es que en el momento de aflicción, Él es nuestra fortaleza. Interno, adentro, no sé si usted lo ha vivido, y si no, yo le ruego que esta sea su oración. Que en los momentos de dificultad, cuando su alma se desquebraja, es el Espíritu Santo quien le alienta a continuar. Son sus pensamientos los que día tras día le avasallan, y diciéndole que hacia adelante ya no hay nada que hacer. Es el Espíritu Santo que viene día tras día a purificar su mente, su corazón, su alma, de tal manera que ahora usted vive convencido de cosas mejores. No somos de esta tierra, hermano. Tenemos al Espíritu Santo, y sé por lo que me decía el pastor que de aquí en adelante ustedes van a ver cómo el Espíritu Santo obra en la santificación, en la justificación, que eso es tremendo. Pero mi trabajo era hacerle consciente hoy a usted que usted es espiritual. Hacerle consciente de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que usted no está solo. No puede volver a pensar esto. Pobrecito yo. A mí me toca tan duro y nadie me comprende. Como cantaba mi hija, quiero comerme un gusanito. Usted tiene el Espíritu Santo. Dentro de usted habita el Espíritu Santo de Dios. Usted no está solo. Su caminar en esta tierra, por difícil que parezca, tiene la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo. Usted pertenece a una iglesia. Y esta iglesia permanece unida por la obra del Espíritu Santo en todos nosotros. No camina solo. No camina en deuda. Cristo murió por usted. Viva con esta conciencia. Viva con la expectativa de ver a Dios obrando día a día en su vida. Siga clamando convencido que Dios le escucha y que Él obra por medio del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, si usted me lo permite. Padre Santo, tú eres Dios. Tú eres grande, poderoso. Tú eres eterno. Y nosotros, cuando vamos a tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que realmente tú eres misericordioso y amoroso con nosotros. Gracias por Cristo. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, lo cual es la mayor muestra de tu amor para con nosotros. Pero también te agradecemos en esta mañana, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo.
Gracias por traerlo a nosotros, en medio de nosotros, con nosotros, dentro de nosotros. Gracias porque tú has sido tan bueno, Señor. Y en los momentos de aflicción, tu Espíritu Santo nos ha sostenido. En los momentos de alegría, cuando nuestro corazón se quiere sublevar, tu Espíritu Santo nos recuerda la humildad. Señor, yo te ruego que por medio de tu misericordia avives el corazón de todos mis hermanos. Sí, la obra de nuestras manos aviva a nuestro Dios. Aviva a nuestros hermanos, Señor, que en esta mañana, tal vez en momentos de dificultad que han vivido, tristeza, angustia, tal vez sentimientos de soledad. Muchos de ellos también, Señor, en depresión. Yo te ruego, Espíritu Santo, que obres en cada uno de mis hermanos. Le des aliento al que lo necesita, fortaleza al que la ha pedido. Señor, yo clamo porque seas tú mismo fortaleciendo el corazón de esta iglesia y de cada uno de nuestros hermanos. Señor, matrimonios que han sufrido disgustos, momentos duros, tráelos al amor, Señor. Tráelos al respeto, tráelos a la comunión con tu Espíritu Santo. Señor del cielo, fortalece a cada uno de mis hermanos. Al que ha caminado, Señor, con ese sentimiento de soledad constante, recuérdale, tú estás con él por medio de tu Espíritu. Convence a mis hermanos, Señor, por medio de tu Espíritu y con el testimonio de tu palabra, Señor, que cosas mejores hay para nosotros, un cielo nuevo, una tierra nueva. Y que todo esto que ha pasado, Señor, se queda aquí y que en la eternidad no tendremos ni siquiera recuerdo de estas cosas. Oh, gracias, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Te lo rogamos, Padre Santo. Te rogamos porque tu Espíritu Santo nos lleve nuevamente a la pasión por Cristo, a vivir expectantes de su gloria, expectantes de su promesa, expectantes de testificar a otros de la grandeza de tu nombre, Señor. Convéncenos cada día que tú estás aquí y que así seguirá siendo hasta que tú nos permitas ir a la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.